Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos amigas y amigos de Ojalá. Como cada mañana intentando compartir con ustedes algunas impresiones sobre las principales informaciones que vierten ya tempranito los diversos medios de comunicación del país y del extranjero. En el día de ayer el presidente de la República, y ya diré por qué lo resalto, el presidente de la República entregó 82 nuevas aulas. Escuelas en la provincia de Santo Domingo y en Monte Plata. Esto es, a decir verdad, pues ya una costumbre. El hecho de que el presidente de la República casi diariamente pues entregue a comunidades de estudiantes, de padres y de maestros nuevas aulas, muchas de ellas que serán inmediatamente incorporadas a la jornada de la tanda extendida, con todos los elementos colaterales beneficiosos que trae la misma. No obstante, hay quienes hasta esto pretenden convertirlo en objeto de crítica. Hemos visto cómo determinados sectores en la desesperación o en la obnubilación ante la realidad, ahora pretenden incluso cuestionar el 4%. Oí a alguien reflexionar en el sentido de que alguien del pasado tenía razón, que el 4% no debía aplicarse. Y tremendo razonamiento, porque esto es como el que quiere ignorar que hay una pared y se estrella contra ella. ¿Por qué ignorar el conjunto de elementos positivos del hecho de que finalmente la escuela dominicana sea entendida y puesta a disposición de las nuevas generaciones para que nos sirva como país? Pues es el resultado finalmente de esa posibilidad de dotar al sistema educativo dominicano de las posibilidades para que ello sea así. El presidente de la República seguirá inaugurando escuelas y habrá incluso quienes a las escuelas se opongan. Habrá quienes incluso entiendan, en la lógica de algunos, entiendan que no hay dinero en la calle, que el dinero está escaso, que la cosa está dura. Y cuando uno pregunta, pero bueno, ¿pero por qué? No, porque el gobierno no debería estar gastando los chelitos en inaugurando escuelas, porque las escuelas son más grandes de lo necesario, porque finalmente ese dinero, esos chelitos no dinamizan sus comercios, sus empresas, sus negocios, pero resulta ser que en la realidad es absolutamente todo lo contrario. La realidad es que en comunidades donde hacía mucho que no rodaban los chelitos están rodando por primera vez en décadas.
A propósito, sí, ciertamente, de que se construyen escuelas, de que surgen microempresas comunitarias, asociativas, para dar respuesta a la demanda, que es un mercado para ellos, a la demanda de alimentos para el desayuno escolar, para la tanda extendida en general, para el almuerzo, para la merienda, etc. Y es risible incluso, y hay que tomarlo así, con cierto dejo de chanza, si se quiere. Gente que se opone o hace una campaña negativa a propósito de que los niños que antes no tenían merienda o no tenían almuerzo puedan terminar siendo obesos. O sea, la alimentación escolar, la debida, entre quienes hacía mucho que no veían nada de esto, o como dicen los dominicanos, que no comían con grasa. Entre esa gente, ahora la preocupación entre cierta gente es que los niños nuestros puedan terminar siendo obesos. No, obesos son los norteamericanos. Esos sí tienen problemas de obesidad, reconocidos por los organismos internacionales. No, a quienes hay que advertirle la posibilidad de que terminen siendo obesos es a esos pobres niños que van a recibir un desayuno o una merienda escolar que los va a convertir en enfermos de hipertensión, de todo, porque estamos cometiendo el crimen de alimentar a esos niños. Porque esa es la lógica. Ignorando incluso que hay profesionales capacitados precisamente en las áreas del tema, que son los que supervisan todo aquello, que son los que diseñan todo aquello. Sin agregar que finalmente la alimentación es un tema de tipo cultural y por tanto es un tema incluso regional. Niños del este que no comen cosas que comen los del sur, los de San Juan, por ejemplo. Entonces, valen las diferencias y también las posibilidades. Olvidan algunos que en el diseño de eso hay escuelas o sectores en donde se ha determinado que los niños necesitan más de determinados nutrientes y que el desayuno escolar se orienta a suplir esa demanda particular de esos niños de determinadas zonas, fundamentalmente del área suburbana, que demandan y les ha faltado ingesta y hay que suplírsela de alguna manera y el medio ideal para ello es por ahí, por el desayuno escolar, por el almuerzo escolar, por la merienda. Sin embargo, hay gente que hasta a esto pretende encontrarle la quinta pata al gato. Y son capaces entonces, en aras de plantear algunas ideas, son capaces del absurdo, de considerar que finalmente la gente del pasado tenía razón y que el 4% no debió nunca haberse cumplido con la ley. Es decir, que debió haberse, que reiteran la idea de que era correcto el incumplimiento de la ley que databa desde el 1999, que obligaba, en tanto ley, a las autoridades, electas o no, a las autoridades del país, del gobierno, a dar cumplimiento a la asignación de esos recursos. Y cabe destacar que los recursos son escasos, que no es cierto que el sector educación no demande aún más de su aplicación. Posiblemente hechas las inversiones al cabo de
de un lustro, al cabo de una década, hechas las inversiones, bien aplicadas, bien gastado el dinero en el sector de educación, el que se les está asignando y se les asignará en los próximos años, construida la planta física necesaria para extender la jornada extendida a prácticamente todas las escuelas del país. Hecho eso, pues posiblemente se pueda o se deba desviar ciertos recursos hacia otras áreas, incluso hacia otros sectores, no hay duda. Pero para eso pasará mucho tiempo y se tendrá que gastar mucho, porque la realidad es que la escuela dominicana sigue siendo esencialmente pobre, no solo por el tema de la capacidad magisterial, sino porque nuestra sociedad sigue siendo una sociedad pobre, porque en términos reales, hasta el ocio al que tienen derecho nuestros niños en la propia escuela, el ocio creativo, la diversión que debe garantizarla la escuela, y más si estamos en una jornada tan extendida. Todo lo que demanda hoy un joven, un niño, es en la escuela lo más elemental, aquello que está referido a la posibilidad de divertirse en un centro escolar que deben de tener los niños. Eso es muy pobre. Eso es muy pobre. En Estados Unidos, y si siempre se nos pone de referencia este país, esta sociedad, hay parques de diversión temáticos, en donde con los jueguitos que hay, por así llamarle, se les enseñan principios de física, principios científicos a los jóvenes, a los estudiantes, porque existen recursos sociales, culturales, que refuerzan el buen aparato educativo norteamericano. No hay forma de que se pueda pensar que el 4% satisface todas las demandas de la escuela dominicana. Posiblemente no pueda digerir este sector, por ejemplo, en vez del 4, el 8, de golpe, pero es obvio que cada vez más serán necesarias las invertir lo suficiente en el sector educativo dominicano. Hoy es miércoles 26 de noviembre, se fue el mes, pero aquí en Ojolá nosotros queremos anunciar que hoy tendremos dos participaciones importantes. La primera, o una de ellas, la del señor Magino Corporán, director del Consejo Nacional de Discapacidad, quien en el día de ayer, por cierto, dio importantes declaraciones al país a través de, en el Salón Orlando Martínez, el Palacio Nacional, a propósito de una convocatoria a la participación en la discusión de un tema tan importante como es el de la discapacidad en la República Dominicana. Y al igual tendremos la participación de la señora Santa Marta Peralta. Ella nos va a contar su historia como emprendedora y el acompañamiento de Banca Solidaria a ella. Se trata de una historia más de las que iremos compartiendo con ustedes. Pero en breves momentos, y les invito a que continúen con nosotros, está en nuestra compañía ya el distinguido amigo Magino Corporán, director del Consejo Nacional de Discapacidad.